Hola, cordial saludo. En este video quiero hacer la socialización del acumulativo del primer periodo de geometría para el grado sexto. Entonces, el acumulativo del primer periodo constaba de 10 puntos. La idea es ir socializando punto por punto. La primera pregunta, la primera actividad que debían realizar decía: de los siguientes cuerpos geométricos, di cuáles son poliedros y cuáles no. Entonces, en este momento les estoy resaltando las figuras que son poliedros, que son la figura 1, la figura 4, la figura 6 y la figura 8. Las figuras 2, 3, 5 y 7 no eran poliedros. Bueno, para diferenciar cuando un objeto tridimensional es o no un poliedro, es que cumple las siguientes características. El poliedro debe tener todas sus caras totalmente planas. Como se puede apreciar en las figuras 2, 3, 5 y 7, no todas sus caras son planas. Las figuras 2 y 5, por ejemplo, aunque tienen bases planas, tiene una parte de su cuerpo que no es plana, ¿sí? Que es curva. Entonces la clave aquí era: las figuras que son poliedros deben tener todas, absolutamente todas las caras totalmente planas, no puede haber ninguna curva. Esa era la característica y así se diferenciaban fácilmente. De pronto una definición más formal sería que los poliedros tienen caras planas, un volumen finito que es encerrado y un cuerpo tridimensional. Y las figuras curvas, aunque estén cerradas, pues no hacen parte de los poliedros. Entonces, las figuras que eran poliedros eran la 1, la figura 4, la figura 6 y la figura 8. Pasando al segundo punto, decía, responde la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación llamada fórmula de Euler que hay entre el número de caras, vértices y aristas de un poliedro simple? La expresión de Euler se puede encontrar a través de diferentes expresiones, pero sintéticamente podríamos hablar de que Euler cumple que las caras más los vértices deben ser siempre igual a aristas más 2. Algunos colocaban una expresión similar que era caras más vértices menos arista igual a 2, o cualquier otra variante, pero en esencia esta era la expresión, ¿vale? Mire que en el enunciado se menciona claramente que relaciona caras, vértices y aristas, porque algunos se fueron por otras expresiones de Euler. Euler, perdón, fue un científico que investigó diferentes ramas del saber, entonces hizo aportes en diferentes áreas. Por eso, y previendo eso, les escribía aquí claramente que fuera caras, vértices y aristas para geometría. Además, los otros temas son temas muy avanzados que no son del nivel de un niño de grado sexto. Entonces, el teorema de Euler es eso, ¿sí? Caras más vértices es igual a aristas más 2. Para todos los poliedros cerrados, todos, absolutamente todos los poliedros, caras planas, volúmenes finitos, figuras tridimensionales, se cumple el teorema de Euler. Es decir, cuando se suma la cantidad de caras, como en este caso, más la cantidad de vértices, le va a dar un número que debe ser completamente igual a sumar la cantidad de aristas más 2. Por poner un ejemplo así sencillo, el hexaedro cubo, el mismo dado que uno lanza, pues sabemos que tiene 6 caras, que equivale a la de cada numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta figura tiene 8 vértices, que en esta figura se las he señalado con puntos de color azul. Los vértices son los extremos, las puntas que tiene ese objeto tridimensional, ¿sí? Entonces tiene 6 caras, tiene 8 vértices, las de color azul que están observando, y tiene 12 aristas. En este caso se las he señalado. En la parte de arriba hay 4, 1, 2, 3, 4. Hay 4 verticales en color negro y hay 4 en la parte de abajo que también están en color rojo, para un total de 12. Entonces, el teorema de Euler dice que las caras más vértices, en este caso las caras serían 6 más los vértices, que serían 8, eso nos daría 14. Si el teorema de Euler es válido, entonces las aristas más 2 deben ser igual a 14, y efectivamente lo son. Las aristas son 12 y cuando lo sumo más 2, pues me da 14. Entonces aquí le he hecho como por un ejemplo. No se pedía hacer la comprobación en este punto. Lo que se pedía era dar la fórmula, pero aquí le he puesto un ejemplo para que miren que el teorema de Euler funciona para cualquier poliedro cerrado, ¿sí? Para cualquiera. El punto 3 decía: responde la siguiente pregunta: ¿existe algún poliedro regular cuyas caras sean pentágonos regulares? Si existe, di cuál es, y si no existe, explica por qué. Si existe una figura
que sea un poliedro regular. ¿Qué significa un poliedro regular? Es una figura geométrica poliedro, caras planas. Irregular quiere decir que todas sus caras son completamente iguales, exactamente iguales. Y además sus caras también, como lo indicaba acá, deben tener pentágono regular. Efectivamente el dodecaedro cumple las dos. Es un poliedro regular y sus caras son pentágonos totalmente regulares. El pentágono regular quiere decir que todos los lados y todos los ángulos de este pentágono son regulares. Aquí les he traído unas animaciones. Por ejemplo, en el dodecaedro, acá se puede apreciar cómo todas sus caras son, cuando me ubico totalmente frente a él, son totalmente pentágonos regulares, en el cual todos sus lados miden exactamente lo mismo y todos sus ángulos miden exactamente igual. A través de internet tenían múltiples herramientas, estaba esa y otras aplicaciones en la cual se podían pues apreciar como tal el desarrollo de un dodecaedro y darse cuenta pues que obviamente es una figura que es regular en todos sus sentidos y que por lo tanto sí existía. En este caso la respuesta era sí, es el dodecaedro que tiene 12 caras y caras pentagonales regulares. Para el punto 4 debían relacionar con una línea el desarrollo plano con una respectiva construcción tridimensional. Entonces la idea era que insertara una gráfica, no necesariamente los colores quiere decir que se relacionaban, ¿sí? La mayoría estaban relacionados. Por ejemplo, la figura A correspondía con el desarrollo plano 4, la figura azul B correspondía con el desarrollo plano número 2, la figura número 1, que es esa amarilla, correspondía, que es el desarrollo plano, correspondía con la figura E. Bueno, y era relacionar que encontraran. La única figura que no estaba relacionada era la C, que es una pirámide de base cuadrada. Todas las demás tenían una relación. Tenían varias maneras de hacer esto. Algunos, la mayoría lo hicieron así, que era con flechas indicando. Otros colocaban eso, que la figura A iba con el desarrollo 4. Que la figura B, que era esa, iba con el desarrollo número 2. Bueno, y cualquier manera de relacionarlo. Digamos que en este punto no hubo tantas fallas. En este punto debían, de los siguientes desarrollos planos, le daban 4 desarrollos planos, debían indicar cuáles eran prismas y cuáles no, en los cuales y justificar. La clave aquí es, los prismas son poliedros, todas sus caras son planas, bien, pero tiene una característica adicional y es que tienen dos bases, deben tener dos bases y sus caras laterales, lo que va alrededor, son cuadriláteros, es decir, son figuras que tienen 4 lados. De esas figuras A, ¿cuáles eran prismas? La figura B y la figura D. Ojo, muchos no notaron algo en la figura A, y era que en la figura A las bases eran hexágonos, es decir, si usted cuenta los lados de esta figura, tenía 6 lados y las caras laterales solamente habían 5. Esta figura no se puede cerrar. Y como no se puede cerrar, les quiero mostrar una animación que he hecho especialmente para este problema. La figura, cuando tú tratarás de armar esta figura, si tú tratas de armar esta figura, te vas a encontrar que vas al final a tener algo como esto, ¿sí? Las bases, esta base más la otra base hexagonal, vas a tener alrededor 1, 2, 3, 4 y 5. Para que fuera un prisma, debía tener otro desarrollo más, es decir, a esta figura le faltaba aquí otra cara lateral más. Como no tiene una cara lateral y no es cerrado, no podemos hablar de prisma. Por lo tanto, la figura A no era un prisma como tal. La figura B sí era un prisma, tenía dos bases, todas sus caras laterales, como se aprecian acá, son cuadriláteros o figuras que tienen 4 lados. Y aquí también les he hecho una animación, voy a ir cerrando esto, que era como la explicación. Aquí les he hecho una animación de cómo se vería ese prisma. Es un prisma, tiene una base pentagonal, otra base pentagonal y todas sus caras laterales corresponden a un cuadrilátero como tal. Entonces voy a cerrar esta figura también la figura B era un prisma, sí, porque tiene dos bases pentagonales y sus caras laterales son cuadriláteros. La figura C no es un prisma. ¿Y por qué no es un prisma? Pues vamos a irnos a esa animación. Aquí vamos a partir del desarrollo plano, que era aproximadamente este. Vamos a girar acá un poco. Este era más o menos el desarrollo plano que parece a este, un poco variado, pero de esto. Y cuando yo armo la figura, ¿sí? Que la construyo, que es esto, vamos a cerrar bien acá, ahora sí,
me doy cuenta que no hay caras, que sean cuadriláteras, es decir, es una bipirámide que todas sus caras son triangulares. Por lo tanto, no puedo hablar de un prisma para un octaedro, es decir, la figura C no es un prisma porque no tiene caras cuadrangulares o no tiene cuadriláteros como caras laterales. La figura D es un cubo y el cubo, pues obviamente sí se comporta como un prisma porque va a tener sus dos bases, ¿sí? Y obviamente pues todas sus demás caras que quedan pues corresponden a lo que son caras laterales. Aquí se ve el desarrollo plano de un cubo y cómo puedo armar el cubo, ¿sí? Entonces aquí se ve cómo se arma y efectivamente cuando tengo el cubo armado, cualquiera de sus caras pueden ser las bases y si me doy cuenta de sus caras laterales, pues obviamente van a corresponder a cuadriláteros. Por lo tanto, en resumen, las únicas que eran prismas eran la figura B y D. La C no, caras triangulares, y la A no porque le faltaba una cara lateral para poderse cerrar. Esta figura es imposible construirla, primero porque al tratar de armarla, algunos que trataron de hacerlo, van a quedar espacios vacíos, no se van a poder cerrar completamente la figura. Y recuerden para que pueda ser un poliedro, que el siguiente desarrollo plano corresponde a un poliedro, ¿sí? Para que sea un poliedro, la figura debe ser completamente cerrada, debe contener un volumen finito. Y al quedar abierta, pues obviamente no puede contener un volumen finito. A los que tengan duda de esto, pues los invito a que hagan el molde y traten de armar la figura y se van a dar cuenta que la figura no se puede construir o no se puede cerrar. En esta parte decía, construyen cualquier material, el que desearan, del cual disponga la siguiente pirámide hexagonal, en la cual su base es un hexágono regular. Aquí quiero hacer hincapié porque a algunos se les bajó un poco la calificación, porque la base, que es esto, es un hexágono regular. Algunos construyeron esa figura a pulso y al hacerlo a pulso no les va a quedar regular. Porque sabía que esto podía pasar en el material de apoyo, yo les dejé cuando ustedes ingresaban al acumulativo, iban a encontrar dos archivos, ¿sí? En este decía guía de videos y material de apoyo. Y dentro de ese material de apoyo había un video, que era ese video, que explicaba cómo construir un hexágono regular de manera muy sencilla, un video de 4 minutos, y te explicaban paso a paso cómo iban trazando el lado y cómo, por ejemplo, aquí eso es una manera, con el compás hay varios métodos para construir un hexágono regular, pero digamos que no se podía hacer a pulso, debía ser utilizando este método, que se los dejé como material de apoyo, o cualquier otra técnica que les permitiera obviamente construir un hexágono regular. Entonces muchos hicieron esto a pulso y no les quedó regular, y eso era lo que les escribía en la evaluación, que la figura de la base no era regular porque la habían hecho a pulso. Una manera de saber que me quedó bien es que las puntas de ese hexágono de la base tocan una circunferencia, ¿sí? En la mayoría que les hice la observación de que no era regular, no van a poder circunscribir, digamos así, el hexágono, escribirlo, perdón, dentro de la circunferencia guía. Y lo otro era que a veces también cuando construían las caras laterales, bueno, hacer un polígono en la base, como se sugería en el video, entonces hacían un hexágono regular. Habían varias maneras para hacer esto. Una era trazando una circunferencia que tenía de radio 6, como se ve acá. Entonces, cuando construían esto, de aquí a aquí, trazaban, abrían el compás 6 y hacían una circunferencia. Esa circunferencia le iba a servir de guía para límites del desarrollo plano de la pirámide si la hacían de esta manera. Ahora, quiero recordarles que en este punto debían construir. Algunos también llegaron solamente hasta mostrarme el desarrollo plano, pero el objetivo aquí era que construyeran y que mostraran. Mire que decía, debe en la justificación tomar varias fotos con una regla donde se puedan apreciar claramente las medidas de tu pirámide. La pirámide debía ser construida, ¿sí? Entonces hay varias maneras de hacer el desarrollo plano, que era esto para que te quedara bien, la base y esto, varios métodos. Aquí por ejemplo yo les sugería, nos explico de esta manera, que era hacer uno de estos triángulos de las caras laterales de la pirámide, uno solito, hacerlo en cartulina, y ese yo lo iba calcando, es decir, yo empezaba recortando esta figura, la ponía acá, y luego esta pieza, ¿sí? Que está en color amarillo, pues empezaba a girarla, iba calcándola una al lado de la otra hasta que terminaba los 6 caras laterales que tiene la pirámide. Entonces tenía varias alternativas, algunos lo hicieron de otras maneras y les quedó bien. Lo importante era que
esas figuras de los lados también debían ser iguales, es decir, cada una de estas caras es completamente igual, no podían hacerla a pulso, una más grande que la otra, porque cuando fueran a armarla se le iba a ver deforme. Usted debía en este punto mostrar la pirámide construida. Algunos fallaron en que mostraron el desarrollo plano, es decir, hasta aquí como lo hicieron con cartulina, cartón paja, pero en este punto no mostraron imágenes como lo mostró acá esa niña, que tuviera la base cada lado 4, mire que acá se ve en la regla, y que la altura fuera 6, ¿sí? Creo que el enunciado era clarísimo, ahí lo decía, ¿sí? Construye en cualquier material que disponga, el lado debe tener 4, y la base las aristas que unen la base debe tener 6, tal como se aprecia en la figura. Debe respetar las medidas dadas, es decir, 4 y 6 deben ser las medidas reales de esta pirámide. Y también explicaba cómo era la justificación, que lo ideal era que utilizaran una regla para que se viera, porque cuando toman fotos uno pierde la noción del tamaño. Entonces por eso les pedía la regla, y siempre en geometría, cuando son este tipo de problemas, les voy a pedir que utilicen una regla para guiarme y saber qué tan grande es, y no desorientarme, porque como estoy viendo la foto desde acá, no estoy viendo tu objeto, no sé qué tan grande es. Entonces algunos fallaron en que no construyeron esto bien, no terminaron la pirámide, dejaron solamente hasta el desarrollo plano, y aquí pedía construir. En el punto 8 nuevamente les pedían construir, usted tenía que construir en cualquier material la figura tridimensional, tenían que hacerla 3D, que se genera del siguiente desarrollo plano. Debe respetar las medidas dadas, es decir, 2 centímetros y 6. Las demás las podían modificar, pero la altura debía ser 2, y la arista que unía este vértice con este debía ser 6, hasta cualquiera de las puntas de ese objeto tridimensional. Nuevamente tenían que tomar fotos de evidencia de que habían trabajado, y el resultado era algo parecido como a esto, ¿sí? De aquí a aquí habían 2, mira, acá se ve claramente en la regla, y de este punto a este punto habían 6 centímetros, tal como estaba esta medida. Esta era la figura, algunos colocaron un octaedro, inclusive del libro de Nacho, que esa no era la figura que se pedía en este punto, ¿sí? Y decía en el punto 9, comprueba para la figura del punto anterior, es decir, para esa figura ustedes debían comprobar el teorema de Euler y si funcionaba. Entonces, en esta figura, ¿sí? Tenían que identificar la cantidad de caras, la cantidad de vértices y la cantidad de aristas, y comprobar. Para esta figura, la cantidad de caras correspondía a 12 caras. Las caras habían una eso es como una pirámide que tiene una punta hacia arriba y una punta hacia abajo. Entonces, la punta que va hacia arriba, por ejemplo, se conformaba de 4 caras. La punta que iba hacia abajo habían otras 4, eran 4 más 4, 8. Y las otras 4 son las que están de este bloque de aquí, de este bloque que tiene forma de cuadrilátero, que serían 1, 2, 3 más. Aquí se aprecian claramente las caras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras, 9, 10, 11 y 12. Entonces habían 12 caras. ¿Cuántos vértices tiene esta figura? Esta figura tenía 10 vértices. La parte de la pirámide de arriba tenía 5 vértices, la punta de acá más los 4 extremos de la pirámide eran 5 para arriba, y la pirámide que está debajo, por ejemplo, tenía los 4 de acá más el punto de abajo. Entonces serían 5 para arriba y 5 para abajo, lo cual te daba los 10 vértices. Y las aristas, que eran las más numerosas, era cada segmento o cada línea, que era en sí estas líneas que están acá. Viendo la figura me encontraría con que habría 1, 2, 3, 4 en la que está atrás, habrían otras 4 en este borde que está aquí, van 8. 8 arriba y 8 aristas abajo me da un total de 16, pero tengo además unas aristas, y en eso algunos fallaron, y es que también hay unas aristas verticales, que son 1, 2, 3 y 4. Cuando sumo 8 arriba, 8 abajo y las 4 que hay en esta zona, que son la zona de esta sección que está acá, pues voy a tener en total 20 aristas, con lo cual pues el teorema de Euler sigue funcionando. Como les decía, cualquier poliedro que sea cerrado va a cumplir el teorema de Euler, ¿sí? Y aquí pues lo que se comprobó. El último problema dice: para el siguiente octaedro, en el cual cada arista mide 6 y tenían que construirlo, realiza el desarrollo plano en cualquier material que esté a tu alcance. Mire que acá decía que debían realizar. Algunos utilizaron el libro de Nacho y el desarrollo plano que había y simplemente lo colocaron, y esa no era la idea. Primero porque no tenía la misma medida. Pronto, si hubiese tenido 6 centímetros exactos, era válido. Era, en esencia, había muchas maneras. Este estudiante lo hizo así, pero hay como 4 maneras diferentes de hacer esto. El que le quedó bien, pues no le hice ningún comentario.
Lo importante era que cada lado tuviera 6, es decir, 6 centímetros acá, 6 centímetros acá y 6 centímetros acá, como se aprecia en este desarrollo. Ese era todo el taller o toda la actividad, que era el primer acumulativo, con el tema de figuras tridimensionales y desarrollo plano. Es decir, usted debía tener o contar con la habilidad de lo que les había dicho al inicio, de si tengo un desarrollo plano, poder construir la figura tridimensional, o si tengo una figura tridimensional, poder tratar de esbozar como es su desarrollo plano, que de paso se relacionaba con el proyecto que les pedía que pasaran de la maqueta 3D a un desarrollo plano y viceversa. Esto ha sido todo por la socialización del acumulativo. Espero que sea de utilidad y que ojalá hayan podido comprender y de pronto corregir algunas inconsistencias o falencias que tuvieron en esta actividad. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.